Tenemos una invitada hoy acá en el piso, que es Susana Toporossi, a la que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Susana? Hola, Elena. Hola a todo el equipo, Nélida, Daniel. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir esta mañana con nosotros en Sintonía Educar. Queremos presentar a Susana. Susana es psicoanalista de niños y adolescentes, es psicóloga, trabaja desde hace muchos años en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, coordinando salud mental de adolescencia. Fue presidenta de la Asociación de Profesionales de ese hospital por 2 periodos. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, investigadora en la Facultad de Psicología de la UBA sobre la temática de abuso sexual infanto-juvenil y ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre esta temática y otras de niñez y adolescencia en diversas revistas y libros en Argentina y en Brasil. Y Susana acaba de escribir y de presentar su libro que se llama En carne viva, Abuso sexual infanto-juvenil, de editorial Topía, de una colección de psicoanálisis, sociedad y cultura. Y la convocamos justamente porque, bueno, el tema de abuso sexual infantil y juvenil es un tema que siempre está presente, no es algo del pasado, sino que siempre está en nuestra mente, ¿no? Sobre todo en la mente de los educadores, de los padres, fundamentalmente de las madres, de las familias, y un tema que va dando vueltas y que muchas veces, bueno, necesitamos el asesoramiento y la palabra de quienes están en la temática. Según estadísticas del 2018 del programa Las Víctimas contra las Violencias, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del total de llamadas recibidas, el 42% de las denuncias fueron por casos de abuso sexual infantil. Ese porcentaje da cuenta de la magnitud del problema en el que estamos. Este pequeño fragmento salió en página 12, bueno, yo lo rescaté como para iniciar esta charla, porque en este libro Susana comienza diciendo: el sufrimiento de los pequeños no es un sufrimiento pequeño, por eso debemos ayudarlos y escucharlos. Son palabras del pediatra, pedagogo y escritor judío polaco Janusz Korczak. Y vos escribís en la introducción, Susana, que este libro está escrito desde la indignación y desde la esperanza. Y entonces quisiera abrir un poquito esta charla contándonos, que nos cuentes por qué lo escribiste desde la indignación y la esperanza. Bueno, la esperanza tiene que ver con la idea de que hay mucho por hacer y mucho por transformar y sobre todo está en las manos de la sociedad cambiar las condiciones desde las cuales se piensa el lugar de los niños, de los adolescentes. Como antes explicaban, estamos en una sociedad patriarcal donde lo que dice el varón, la palabra del varón, muchas veces es tomada como la medida de la verdad, y lo que dicen las mujeres o los niños están tomados como la medida de lo que en realidad habrá que demostrar y habrá que probar si es una verdad. Sería el lugar de la falla, de lo que no es confiable. ¿De la sospecha? De la sospecha. Es como una forma binaria de pensar que está muy arraigada y que tiene una larga historia en relación a las relaciones de poder que se dan en nuestra sociedad, donde siempre pensamos en que, hay un grupo que concentra el poder para dominar a grandes mayorías. Esto va más allá de mujeres y varones, como vos decías antes,
Elena, porque estas formas de pensar están enquistadas en todas nuestras cabezas, en algunos estamos deconstruyendo eso, pero hay mucho por hacer. Y la visibilización del abuso sexual de niños y adolescentes es un tema muy atravesado por todo esto. Entonces, ¿por qué, digamos, la esperanza sería que podamos avanzar en ese camino de desarmar estas ideas por las cuales se le cree a la palabra del varón, y sobre todo si tiene ciertos atributos como son el dinero, pertenecer a una clase media o alta, tener por ahí ser profesional o tener formación, mayor formación, en detrimento de la palabra, por ejemplo, de las sexualidades no hegemónicas, de las mujeres, de la palabra de los niños o adolescentes, ¿no? Hay una mirada de superioridad, digamos, claro. Sobre todo hacia las mujeres y los niños, ¿no? Que tiene, pero que no es solamente de los varones, también hay mujeres que tienen esta mirada de superioridad, ¿no? Exactamente. Y esto se ve muy claro en ciertas instituciones donde estos modos están como muy plasmados. Parte de ello es la justicia, digamos una parte de la justicia, no toda, por suerte, hay juezas y jueces que son increíbles, y también fiscales, ¿no? Que muy interesados en entender y en defender los derechos de los niños y niñas y adolescentes, pero esto está enquistado muchas veces en juezas, o también en psicólogas que trabajan en el ámbito de los peritajes, o inclusive también en las instituciones de salud, donde lo que se llama el síndrome de alienación parental, que es pensar las relaciones, digamos, de un modo por el cual en realidad los niños, cuando son muchas veces que fueron abusados intrafamiliarmente por el padre, y la madre está desesperada por que, digamos, evitar la revinculación de ese niño, de esa niñita con el papá, porque, digamos, hay elementos muy contundentes para ver que fue abusada. Sin embargo, bueno, se considera que eso no tiene, digamos, no se puede encaminar, y se da finalmente la revinculación. Digamos, desde la justicia no se protege debidamente. Exactamente. Podríamos decirlo. Exactamente. Perdón, llanamente, ¿no? Llanamente, que es lo siguiente, que muchas veces como pesa sobre el niño o la niña tener que relatar de alguna forma lo que le hicieron dentro de lo que sería la cámara Gesell, que es el modo en que los niños y las niñas declaran. Muchas veces una nena o un nene que vivió un traumatismo, la mayoría de las veces, no puede contarlo, no puede relatarlo, sino que está atravesado por ese traumatismo a tal punto que muchas veces no puede hablar, o por mecanismos de defensa de su propio psiquismo, después que pasó tiempo de ese episodio, lo tiene como separado en su cabeza y no lo puede recordar. Y si no lo cuenta con palabras, entonces el adulto perpetrador de ese abuso no es, digamos, en un juicio penal, queda libre. Y a partir de ahí, muchas veces empieza a exigir revincularse con ese niño.
Entonces hay como una mirada también, esto que vos decís, por ahí me hubiera gustado un poquito pensar un poquito antes, pero ya que estás tomando esto, Sí. Hay una mirada, digamos, no sé si es que está de moda o que yo recién lo descubro, la palabra adultocéntrica, ¿no? Hay una mirada adultocéntrica de en relación al niño y a la niña, que tiene que ver con esta cuestión de que si lo dice o no lo dice, y en realidad uno podría observar que seguramente no se debe observar en la cámara Gesell, debe haber una serie de conductas no verbales que por ahí sí manifiestan que ese niño o esa niña ha sido abusado. Entonces, debe haber una cantidad de indicios que seguramente no se ven en esa cámara Gesell y que permiten finalmente que el abusador sea declarado inocente por el caso que corresponda en esa situación. ¿Algo de eso hay? Sí, totalmente, porque justamente después de un traumatismo para un chico, muchas veces al principio, como modo de descarga, puede llegar a relatar, pero después de un tiempo, muchas veces ese relato queda totalmente como si fuera olvidado, porque esas ideas de lo que pasó queda como encapsulado en su cabeza y separado, como aislado, para poder seguir viviendo y para poder soportar el peso de lo que pasó. Claro. Y entonces, si la cámara Gesell, que es muy interesante en la Argentina que los chicos declaran en cámara Gesell, porque en otros países tienen que ir directamente al juicio. Eso es algo muy bueno que tenemos acá. Pero, bueno, tenemos que trabajar para mejorar las condiciones. O sea, que las entrevistas sean tomadas por personas idóneas, que sepan mucho de niños, que sepan entender lo que es un traumatismo de un niño, que sepan cómo integrar otros aspectos de la conducta que no son solamente las palabras o lo que responde un chico, sino también muchas veces gestos, imposibilidades de hablar, o que se largue a llorar bruscamente. Hay chicos que relatan, que tienen esa posibilidad. Hay chicos que lo hacen, pero hay otros chicos que no pueden. Uh-huh. Y lamentablemente, en el caso de niñas pequeñas, muchas veces la mayoría abusadas intrafamiliarmente por padre, padrastro, abuelos, etcétera, son muy, muy pocos los casos en los que se puede demostrar el abuso, muy poquitos. Uh-huh. Esa es la indignación en relación a todo lo que nos falta caminar para llegar a, primero, que se visibilice, que se realicen las denuncias, que las instituciones no revictimicen a las personas que van a denunciar, escuchando con respeto. Muchas veces las mamás, las mujeres son miradas con desconfianza. Uh-huh. Desde esto que decimos que es la ideología del síndrome de alienación parental, que está muy presente en muchos juzgados, uh-huh. Donde se considera que en realidad la madre quiere separar al niño del padre. Uh-huh. Y no se toma en cuenta que hay un motivo fundamental por el cual, que tiene que ver con esa situación traumática. Por supuesto que hay algunos casos, pero son muy pocos al lado de la cantidad de situaciones de abuso que hay. Claro. Y por otro lado, también quiero decir que profesionales que estén preparados y capacitados pueden discriminar y diferenciarse, pueden dar cuenta de cuando se está tratando de una falsa denuncia, uh-huh. o de una denuncia de un falso abuso. Uh-huh. Sin embargo, muchas veces los niños se animan a relatarlo, las mamás se animan, digamos, a denunciarlo. Y a verlo a veces, ¿no? Primero a verlo y a recibirlo y a creerle, porque también nos encontramos, lamentablemente, muchas veces con algunas personas que
justamente por todo esto que cómo está metido adentro de cada subjetividad, esta idea de que los chicos pueden mentir o pueden fantasear y que entonces por ahí están diciendo cualquier cosa. Muchas veces esto no es tomado, no es creído por quien escucha el relato y es dejado ahí, siendo una oportunidad perdida, valiosísima, pero valiosísima sobre todo para que la recuperación alguna vez de ese niño que vivió esa situación traumática, porque no hay recuperación si no hay quien le crea y si no hay una inscripción de algún modo, que podría ser la denuncia, de que se le cree a él. Pasamos de la sospecha a la confianza. Claro. Me parece, ¿no? Porque iniciamos con la sospecha y necesitamos la confianza. Te propongo que hagamos un tema musical para volver. Es un tema fuerte para nosotros que estamos acá en la mesa y también para los oyentes. Vamos a un temita musical con Camilo y volvemos en unos minutos acá con Susana Toporossi hablando sobre abuso sexual infantil. Seguimos acá con Susana Toporossi, con Daniel Ferra, Nelly de Wyatt y seguimos charlando sobre abuso sexual infantil. Yo quería decir algo acá delante de la propia autora de En Carne Viva, el libro que acaba de escribir Susana. Lo recomiendo absolutamente. Me parece un libro fuerte, pero a la vez muy potente y muy legible, con un lenguaje muy accesible, muy claro, muy conciso, que no tiene golpes bajos y que creo que es necesario que lo leamos docentes, familia, padres, madres. Es un libro necesario para entender un poco más este tema del abuso sexual infantil. Yo te agradezco muchísimo este obsequio que me has hecho y que la verdad que he disfrutado muchísimo. Quería preguntarte, antes de entrar en esto que me decías, ¿en qué consiste? O si pudiésemos definir qué es el abuso sexual infantil, porque por ahí uno lo atribuye solamente a cuestiones de tipo físico o... Sí, claro, no sé cómo nombrarlo, perdón. Está bien. Pero ¿es solamente de carácter físico, digamos? No. Primero, Elena, quiero decir que yo también te agradezco mucho esta posibilidad de este espacio para comunicarme con la gente y transmitir algunas ideas del libro. El abuso sexual es la intromisión de la sexualidad del adulto en el cuerpo y la mente del niño. Eso significa que no, y que va, digamos, tiene una gradación que va desde la violación hasta la sutil seducción, porque muchas veces situaciones que no implican una intromisión en el cuerpo, pero que tienen que ver con palabras, gestos, generan en un chico o un adolescente una situación totalmente excesiva y desbordante, porque es algo totalmente inesperado dentro de un vínculo con un tío, con un abuelo, que aparezca esta situación. Y tiene también efectos traumáticos. Por supuesto. ¿Cómo se desorganiza la vida psicológica, psíquica del niño, el joven abusado, ¿no? Porque debe haber ahí un desajuste que seguramente, Dani, lo vemos también en la escuela, esto, ¿no? A veces, no sé si te ha tocado algún caso. Sí, exactamente. Antes hablábamos con Susana hace un ratito y, bueno, un poco también iba por ahí la pregunta, ¿no? Desde las escuelas, que muchas veces somos testigos de esos relatos. Bueno, la pregunta era cómo hacer para que, bueno, la escuela siga siendo ese lugar también de referencia, de contención, de escucha, como decía Susana, y un espacio donde estos silencios que se han vuelto gritos, como dice Susana en el prólogo de su libro,
bueno, cómo hacer para que esos gritos los podamos escuchar, los podamos tomar, más allá de algunos protocolos que en las escuelas tenemos para intervenir. Sí, yo siempre digo que los docentes son los principales, son las que realmente hacen prevención en salud mental, ¿no? En la sociedad. Porque son los que están cotidianamente con los chicos, mucho más que, por ejemplo, los pediatras, que también son agentes de salud mental, por supuesto, y ni que hablar mucho más que los psicólogos, que recibimos a los chicos cuando ya se, digamos, armó un síntoma o un trastorno, ¿no? Entonces, los docentes son los que realmente registran cotidianamente los cambios, y siempre que hay una situación de abuso, hay cambios en un chico o un adolescente. Y esos cambios muchas veces no van por la palabra, van en la conducta o van en una dificultad de conectarse o en haberse metido para adentro o en temores. Y es muy importante, muchas veces sucede el relato en la escuela y no en la casa, porque para que alguien se anime a contar, tiene que haber alguien que se anime a escuchar, digamos, o que tenga condiciones para recibir el relato. Si no, es muy difícil en cualquier orden de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces los docentes son los que pueden preguntar qué te pasa cuando detectan algo en un chico que es distinto a lo habitual, o también pueden estar disponibles cuando hay en ese vínculo que hay ya de confianza, un chico lo va a contar o de golpe se larga a llorar. Con el abuso pasa mucho, que habla más el cuerpo que las palabras, ¿no? Y ahí hay un compromiso, Susana, porque tanto el docente o la docente como el profesional de la salud o el psicólogo, cuando se acercan a hacer la denuncia, sabemos, y yo lo sé incluso no solo por vos, sino por otros compañeros psicólogos, que después hay una revuelta, digamos. La revuelta me refiero a, que finalmente o pierden su trabajo muchas veces, o tienen miedo a la agresión del abusador, son sospechados incluso de que el profesional no está diciendo la verdad, y creo que esa es una cosa también grave por parte del compromiso que pueda tomar un docente o un profesional de la salud, etcétera, ¿no? Sí, por eso decimos que siempre está bueno que la recepción y la atención de estas situaciones, sobre todo en instituciones, no en consultorios individuales, privados, donde hay equipos. En una institución hay un equipo de salud que puede recibir, porque además la atención de estas situaciones requiere muchas veces de poder, simplemente por el peso que implica también para el profesional que lo recibe, poder compartirlo con otros. Y en la escuela también es muy importante que el docente que pudo escuchar ese relato lo pueda compartir con otros, uh-huh, y que haya una confianza de que de la importancia que tiene que la escuela no mire para otro lado y pueda acompañar ese proceso. Uh-huh. La denuncia, y esto es lo último, ¿no? Pero la denuncia, por más que a veces parece que puede traer algunos problemas y que algunos dicen, me arrepiento de haber denunciado porque trajo un montón de dificultades para el chico, para la familia, pero siempre sabemos que denunciar significa que esto salga del ámbito privado y quitarle el poder al abusador, el poder por el cual abusó, que era estar en secreto. Uh-huh. Y esto a la larga es muy, muy importante para la recuperación de ese chico, del traumatismo de ese chico. Uh-huh. ¿No? Es fundamental que haya quedado inscripto de que él no es el culpable, uh-huh, de que hubo un culpable de esa situación, que no es él, uh-huh, y que, digamos, eso tenga
una sanción social. Claro, claro. ¿Dani? Quería preguntar en relación a lo que planteás también en el prólogo, ¿no es cierto?, que es lo que yo llegué a leer del libro, en esto de que el hogar, ¿no?, que debe ser el lugar de mayor contención, es uno de los lugares que se transforman más peligrosos, particularmente para las niñas, ¿no? Para los niños en general, pero como está ahí establecido, un 80% de los abusados son niñas, para las niñas. Entonces, en esto que planteamos y en esta disponibilidad que vos planteás de los docentes, que muchos pedagogos comparten, ¿no es cierto?, porque una de las condiciones que tenemos que tener, que debemos tener, es justamente esta disponibilidad a la escucha, estar abiertos a ese espacio de contención, de alojar a los chicos y a las chicas. ¿Cómo ayudarnos a los maestros, las maestras, para que no caigamos en esta, por ahí, encerrona del temor, ¿no? Porque la pregunta es: ¿qué va a pasar después? Que si yo comunico esto a la defensoría, ¿y después qué? ¿Cómo sigue, no? Sabiendo que a veces las intervenciones no son, como decías vos, tan acertadas, porque, digamos, hay muchos profesionales, hay muchos trabajadores que trabajan, digamos, de una manera o de otra, a favor de los pibes. A veces operan a favor de ese patriarcado, a favor de ese poder que vos dabas al principio, ¿no es cierto?, para que se siga manteniendo oculto. Entonces, y como justamente la escuela, como bien lo decís, es el que tiene el diálogo prácticamente directo con esa familia, bueno, ¿cómo hacemos los maestros y las maestras para vencer ese temor, esa preocupación? Sí, es muy buena pregunta, no creo tener todas las respuestas, pero podría decirte que en los últimos años, desde que existe el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y están las defensorías, en las defensorías hay equipos interdisciplinarios que están constituidos por distintas disciplinas y que están trabajando mucho con todas estas temáticas, y que ya no es como antes, que esto va directo a un juzgado donde hay en el medio otras instancias. Mi experiencia es que trabajando desde el hospital con las defensorías, realmente muchas veces se puede conversar muy bien, digamos, y llegar a armar en conjunto un paso, digamos, a poder llegar a que esta denuncia llegue a buen puerto. Claro. Sí, es clave esto que vos decís en conjunto, ¿no es cierto? Eso. Como pares que integramos una misma red. Exactamente, reunirse. En general están dispuestos, o sea, nosotros como hospital nos juntamos con la defensoría, o con la escuela y la defensoría, o con el hogar y la defensoría, pero armar, digamos, estas redes, hoy en los profesionales jóvenes de las distintas disciplinas, está muy presente esto. Entonces yo creo que nosotros los profesionales, digamos, vamos a ir transformando esto, los docentes, vamos a ir desde abajo transformando esto. ¿Mm? Susana, la verdad que tendríamos que dedicarle, es para dedicarle todo un programa y además que poder incluso compartir con otros colegas, porque no, Nelida, hemos transitado la escuela, y en cada escuela hay, lamentablemente, hay experiencias para contar, ¿no? No sé si querés decir algo, Nelida, vos recién. No, me alegra esto que estabas diciendo del trabajo conjunto en forma de red interdisciplinario, porque a veces esas cadenas de responsabilidades desde la escuela para llegar a tratar el tema y que se ha tomado, muchas veces es engorroso o no se cumplen a veces todas las... Así que bueno, una alegría que pueda hacer, ojalá. De a poquito. Esa es la esperanza que yo pongo en la introducción de mi libro. Me parece que está claro acá. Te vamos a volver a invitar, Susana, porque esto no termina acá. Es un tema que interesa. No solo nos interesa a nosotros, creo que interesa a la sociedad en general. Este es un espacio chiquito, pero bueno, llega. Y además también queremos hablar no solamente de los niños, también queremos hablar de los jóvenes,
que atraviesan, digamos, estas situaciones tan traumáticas y tan difíciles de sobrellevar, si se pueden sobrellevar, porque a veces no se pueden. Sí quiero dejar algo claro, que está claro también en tu libro, que este no es un tema que sea propio de los sectores más vulnerados de la sociedad, sino que es un tema que atraviesa todos los sectores sociales, desde los más pobres, digamos, hasta las altas clases sociales. Así y creo que con los años eso se ha visibilizado muchísimo más, y creo que esto es una cuestión para destacar, ¿no? Por eso decíamos que no era una cuestión de mujeres y varones, sino que es una cuestión de una sociedad patriarcal que está instalada hace muchísimos años. Voy a hablar de la Argentina, no del resto, pero está muy claro en tu libro. Y creo que hay que visibilizarlo muchísimo más. Tenemos el caso Graci, tenemos el caso de los clubes de fútbol, y tenemos muchísimos otros casos, no solamente dentro de la familia, fundamentalmente dentro de las familias, pero también a nivel social hay muchísimos otros casos, incluso dentro de la iglesia o dentro de otros lugares, digamos, donde esto ha sido aplicado impunemente, y que no ha tenido el juzgamiento no solo social, digamos, sino desde la justicia como debió ser durante muchísimos años. Creo que se visibiliza más, pero que siempre existió, ¿no? Me parece que es una cuestión que hay que ponerla sobre la mesa, que hay que hablarla, aunque nos duela, aunque... Incluso pensaba, Susana, en épocas de la inmigración, ¿no? En la Argentina, donde todos dormían en una sola habitación, en la misma cama, los mismos hermanos, digamos, uno va pensando, digamos, un poco hacia atrás, un poco hacia adelante, y creo que esto está bueno poder, bueno, aunque sea en un espacio pequeño, poder charlarlo. Acá me dice Daniel Ferro que cierre. Bien, Susana Toporossi, gracias por estar acá en Sintonía Educar. Gracias a ustedes y fue un placer realmente compartir con ustedes esta mañana. Y te esperamos en las escuelas, en la escuela 5 del Sexto, que en un ratito va a estar Margarita Contarelli como uno del grupo de las directoras y directores, y en la escuela 10 del Quinto y otras escuelas también. Ya nos vamos a comunicar. Bueno.